myself and introduce according to the program. According to our agenda, the person that should introduce Dr. Abiad Haramati should be Dr. Eras Baroja. Till last March 31st, he was the president of the University of Oaxaca and the medical school, but the next day it became my position. My name is Dr. Miguel Ángel Almanza. I am in behalf of Dr. Eras Baroja. Dr. Abiad Hamati is professor of physiology and medicine in the School of Medicine of Georgetown, with interest in research on philosophy of physiology of kidneys and electrolytes. Currently, his activities are focused on the medical activities. He has taught for more than 30 years and has been awarded many times. He has been awarded with 9 golden apples in Georgetown University. He's been appointed the Kaiser in basic teachings and the Arthur Guyton Master by the American Psychological Society. In 2013, he was appointed as Alpha Omega Robert Blazer Professor from the American Association of Medical Schools. In 2010, he was awarded as a scholar, a professor in medical sciences. Dr. Haramati was the president of the International Association of Educators in Medical Sciences, vice president of the Academic Centers of Health for Integrative Medicine. He presides the board on the conference on medical education that is going to be held in Georgetown University next October. Dr. Haramati is deeply interested in improving medical education throughout the world, specifically on what refers to this intersection between science and mind and body practices. He has been visiting professor in more than 50 medical schools throughout the world, and currently he's working with deans and educators in medical schools in North America, Europe, and Israel. He will distinguish us with his keynote, using medicine in mind, body for the stress management and professionalism in schools, in medical schools. Welcome, Dr. Haramati. Buenas tardes. Me impresiona que algunas personas de esta sala, a pesar de las actividades que estén afuera, entre estar aquí sentados todo el tiempo, ver el partido, espero que no se desilusionen por mi presentación. Como escucharon ya en la introducción, soy un científico básico. Lo que hago en mi escuela es hablar de la fisiología renal y de los electrolitos. Hoy quiero hablarles de algo sumamente diferente que tiene que ver con el estrés y el burnout o el agotamiento y el uso de diferentes técnicas para mejorar el bienestar y la salud del profesorado. Este es el esquema de lo que voy a hablarles en los siguientes 40 minutos. Espero poder dedicarles unos cuantos minutos a las malas noticias, la realidad del estrés físico y el burnout y qué dañina es toda esta situación. Y después empezar de ahí a entender que quizás esto sucede, refiriéndome a la fisiología del estrés y aprendiendo de la ciencia. ¿Qué sabemos nosotros acerca de la fisiología que puede explicarnos por qué ocurre esto? Y después, por qué hay ciertas intervenciones que han demostrado ser efectivas y son efectivas. Básicamente estamos aquí hablando de fisiología. Después voy a compartir con ustedes un programa que empezamos en la Universidad de Georgetown hace 12 años para introducir estas técnicas en la Escuela de Medicina, y escuchamos en la sesión previa que las escuelas médicas, aparte de la compasión y el altruismo y la ética, también tenemos que pensar en cómo lograr esos atributos de nuestros estudiantes cuando se gradúen, si es que todavía no hemos creado intervenciones en nuestras escuelas que nos permitan promover eso. Así es que veremos qué podemos hacer y cómo lo haremos. Y también quiero resumirles las lecciones de nuestra experiencia y las de otros, y también voy a hablar, al final voy a terminar con una nota de optimismo, porque creo que hay motivo de optimismo en relación a lo que estamos haciendo en nuestras escuelas. Así es que empecemos
por las malas noticias. Primero, ¿qué es el burnout? La definición de Christina Maslach, que creó y definió este fenómeno que después se llama Maslach, lo que ella describe como burnout o agotamiento, no es un evento catastrófico que suceda, que alguien mencione, sino más bien una serie de cosas molestas, eventos molestos que se suman y alcanzan un punto en donde ya no se soporta más o uno se da cuenta entonces de que ya tiene problemas. Y lo que caracteriza al burnout, aquí tenemos varias cosas. Primero, una sensación de extenuación emocional. Y cuando estamos hablando de esto, sabemos que alguno de nuestros padres ha estado ahí, o alguien que conocemos que pierde el ánimo y que no tiene ganas de trabajar o que ya no le encuentra sentido a lo que hace. Esa es una de las manifestaciones. La siguiente manifestación es cuando cambiamos y de hacer el mejor trabajo, nada más lo hacemos para pasarla o para cumplir, y entonces aquí no hay hostilidad, pero sí hay una apatía y un cinismo, y entonces mucho de esto empieza con la pérdida de empatía. Y para la gente que está cierto tiempo, esta autoevaluación bastante negativa, uno se contempla a sí mismo en un programa, en una carrera, y de repente, ¿qué vemos? Lo que he logrado, esta sensación de yo debía haber logrado más y ser muy duros con consigo mismos. Y también la disminuida capacidad de expresar empatía, que de verdad ya constituye una cuestión seria. La Asociación Médica Norteamericana, la canadiense, la británica, se reúnen cada año para realizar un congreso. ¿Y qué hacer en relación al médico impedido? Porque si empiezan a desarrollar estas características, van a empezar a buscar soluciones para lidiar con lo indeseable, y entonces ya se tiene un médico impedido que tal vez pueden tener problemas de alcoholismo o de abusos de sustancias. Ahora, el agotamiento o burnout, como ya lo reportó Tech Janefeld en el grupo de Yale, es muy evasivo, especialmente en los doctores. Sabemos que uno de cada tres doctores experimenta esta situación. Son reportes de hace varios años, debo decirles que es uno de cada dos médicos practicantes experimentan el agotamiento. ¿Y cuáles son las implicaciones clínicas? Sabemos que ellos pueden cometer más errores, y la cuestión de la seguridad de los pacientes es muy importante. También el burnout altera la interacción paciente-médico y la calidad del cuidado, y les mostraré datos en relación a eso. Y también esta sensación de se relaciona con la adherencia de los pacientes al medicamento, al ejercicio y otros regímenes. Pero ¿qué pasa si el médico está agotado físicamente? El paciente es probable que siga las prescripciones que le indicó el médico. Son problemas serios. Y si pensamos que eso es un problema nada más en los Estados Unidos, déjenme mostrarles un estudio de doctores jóvenes en 3 hospitales de Ciudad de México que incluyen a 300. Estamos hablando de que 40% de estos ya tienen el burnout sin haber completado la carrera, y estos doctores jóvenes son los que quizás podrían desempeñar las prácticas más óptimas, pero en este caso son subóptimas que se pueden dar a nivel mensual o a nivel semanal. Entonces, la conclusión aquí de estos autores es que quizás este burnout puede estar afectando tanto la salud de sus doctores jóvenes como la de sus pacientes. Esto no nada más ocurre en los Estados Unidos, ocurre también aquí en México. Y bueno, ya se acabaron las malas noticias, ahora hablemos de las buenas noticias, y como es un aspecto serio, ¿qué hacemos? En septiembre de 2019 apareció este artículo en la revista de la Asociación Médica, y aquí nos habla de lo que es el título. Dice: Asociación de un programa educativo con comunicación reflexiva con el burnout, la empatía y las actitudes entre los jóvenes, entre los doctores participantes. Y entonces aquí se invitó a los médicos a participar en un curso de educación continua por un periodo de tiempo, y aquí es donde empezó la intervención. Veamos primero el panel superior. Hubo primero una fase intensiva. Una vez a la semana, durante 8 semanas, el grupo de médicos se reunía los miércoles en la noche, 2 horas y media. Y en un minuto veremos qué hacían en esas 2 horas y media. Y después de esto, una vez a la semana, por 2 meses, tenían un sábado, después tuvieron un sábado entre las semanas 6 y 7, y después nada más se reunieron una vez al mes. Estamos hablando de que no fue
ahora, al principio sí fue una intervención muy intensiva y lo que veremos que hacían en estas 2 horas y media, primero tenían una presentación didáctica de las consecuencias del burnout y cómo el estrés verdaderamente afecta a la salud y la importancia del autocuidado, la importancia de la autoconciencia, y después hacían 2 ejercicios y practicaban. Uno fue una meditación consciente, meditación sentados, meditación caminando, movimientos conscientes. Eso hablaremos más tarde para intervencionistas. Y después también se hizo un ejercicio de escritura, de narración, de narrativa, y entonces aquí uno puede verse a sí mismo o a la institución desde una perspectiva diferente. Bueno, pensemos en la Escuela Médica del Futuro. La Escuela Médica del Futuro nos dice que vamos a trabajar de manera diferente, que vamos a cambiar. Ahora, una forma de cambiar es observar otros lugares y ver qué estén haciendo que nosotros no. Y para esto tenemos que añadir algo que ellos estén haciendo. Y otra forma de hacer esto sería preguntarnos qué estamos haciendo bien y cómo incrementamos esto. A nivel personal, ¿qué es lo que me causa satisfacción? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo asumo estos? Y eso se refiere a apreciar nuestros talentos y ver qué es lo que nos da satisfacción también en el trabajo y también agregarle valor. Entonces son cosas. Una tiene que ver la comunicación reflexiva, también los ejercicios conscientes y el ejercicio de escritura. Entonces yo tomé estos datos, no aparecen en el trabajo, pero yo los tomé para mostrar qué es lo que pasa con el paso del tiempo, y la línea base no sale cuando lo vemos en esta PC, pero veamos qué pasa. Extenuación emocional. ¿Tengo mouse? Tengo señalador, apuntador. Bueno, entonces lo que vemos aquí es que aquí en la etapa de prevención vemos que el burnout está muy avanzado, pero después las tasas de burnout bajan, pero también vemos con la intervención y después se sostienen. Hay un sostenimiento de niveles bajos de burnout, y eso se eleva también se suma a que se eleve la empatía y también el trabajar de manera consciente. Y si vemos aquí, podemos ver una correlación muy fuerte entre el decremento del burnout y el incremento de la empatía. Aquí lo asombroso es que esta revista médica publicó el estudio, pero aquí por primera vez tenemos una intervención que parece haber revertido los efectos del burnout. Ahora, yo quiero hacer la pregunta en este momento: ¿por qué los ejercicios conscientes funcionan? ¿Cuál es la base de todo esto? No es magia. ¿Qué tiene que ver con la conciencia que permite que estos individuos se vuelvan más empáticos y menos agotados, menos cansados, menos extenuados emocionalmente? Bueno, volvamos a lo que es la fisiología. Déjenme dedicar unos minutos aquí para describir la fisiología del estrés y de lo que podemos aprender de este mecanismo y de cómo funciona. Aquí vemos la respuesta al estrés estándar. Creo que todos lo conocen. En esencia, ¿qué sucede? Mejor me voy a esta otra imagen. Entonces aquí vemos que tenemos un estresor que nos impacta. Hay un estresor que puede ser financiero, que puede ser físico, que puede ser emocional. No importa cómo sea, el cerebro percibe este estresor y toma decisiones determinando, ¿es problema o no? Y si el cerebro decide que sí es un problema, la cascada empieza en forma automática. Tenemos el hipotálamo que se libera el CRH, que el CRH se revela, la pituitaria secreta STH, después tenemos cortisol, y entonces ya tenemos incrementos en el azúcar en sangre, porque tenemos aquí este glucocorticoide, y entonces tenemos aquí que el hipotálamo afecta el sistema simpatético, entonces tenemos la movilización, el incremento en gasto cardíaco, y también tenemos problemas a nivel esquelético muscular, y entonces tenemos también la glucosa incrementada, y todo es respuesta a un estresor, lo cual es bueno. Esto es bueno, esto nos hace pasar el día, es así como conseguimos fondos, es así como lidiamos con todos los problemas de nuestras vidas. Ahora, en otra parte, en relación con todo este sistema, es que el cuerpo está constituido para reducirse a sí mismo, es decir, para llevar las cosas de nuevo a lo normal, y cuando aparece el estrés, desaparece el estresor, el cortisol vuelve a alimentar a la pituitaria para volver a crear ACTH, y entonces
entonces vuelve a trabajar en el tálamo y entonces vuelve para crear el CHF y luego el hipotálamo y entonces existe toda esta retroalimentación y entonces esto nos vuelve a llevar al estado base. Es así lo que presuponemos que sucede cuando el estresor desaparece. Pero nosotros tenemos un estresor tras otro, tras otro, tras otro. Entonces veamos ahora cómo esto sucede en el panel superior. Tenemos el estresor desafiante, sube la hormona del estrés, la norepinefrina, el estresor, el cortisol, después desaparece el estresor. Si volvemos a la línea base, eso sería maravilloso, pero si después hay otro estresor y otro, y nos preguntamos, ¿así es mi vida? ¿Así son nuestras vidas? Sabemos que cuando llegamos al trabajo tenemos una lista enorme de pacientes y nos llaman y resulta que nuestro hijo tiene problemas o que nuestro padre ya mayor tiene problemas. Tenemos tantos problemas en la vida y es así donde nos ubicamos hoy. Llegamos a un punto en donde tenemos un estresor tras otro y los niveles nunca vuelven a ubicarse en el mismo nivel. Y si estos niveles de cortisol siempre están altos, entonces tenemos una retroalimentación negativa que no nos permite lidiar con los siguientes problemas porque estos niveles están muy altos. Y también el cortisol impacta el cerebro. Cuando estamos trabajando en estrés crónico, hay partes del cerebro que no funcionan. Nos hemos preguntado por qué de repente nos dan malas noticias o tenemos que hacer algo, no encontramos las llaves del carro. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que el cortisol impacta en la transmisión sináptica del cerebro. Entonces el hipocampo de repente que tiene todos los recuerdos no sabe dónde pongo mis llaves o muchas otras cosas. Entonces aquí la cuestión es que en el estrés crónico no volvemos a la línea basal. Y el mensaje que quiero dar aquí es que para el cuidado óptimo de la salud tenemos que volver a la línea basal. Esa es una de nuestras metas realmente. Entonces, para que estemos listos para el siguiente estresor. Aquí vemos otra pieza relacionada con esto y conforme vemos el cerebro, el punto al que quiero de verdad enfatizar aquí es que aquí estamos conectando el amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y ciertamente hay neuronas, sensores cognitivos del cerebro dentro del hipotálamo. Todos estos lugares están conectados, definitivamente conectan. Y yo quiero hacer un experimento con ustedes. ¿Están listos? Espero que se traduzca bien. Así es que empecemos. Déjenme quitar la imagen. Lo que quiero que todos hagamos es que quiten las manos y las tienen en la mesa, que las pongan en su regazo. Este ejercicio va a durar un brevísimo momento. Pongan las manos sobre sus piernas. No, quiero que la pantalla esté apagada, así está bien. Ahora quiero que respiren hondo, profundo, inhalen y de manera lenta exhalen. Y vuelvan a inhalar y exhalar de nuevo, pero suelten los hombros, déjenlos caer. Tan simple como soltarse en la silla y tal vez se encuentran más cómodos si cierran los ojos para no distraerse. Y de nuevo inhalen y muy muy lentamente exhalen. Y simplemente siéntanse cómodos en su asiento. Ahora voy a invitarlos a que en su mente se retiren a un lugar que les es muy familiar. Yo quiero que imaginen que están de pie en su cocina, por ejemplo. Y ahí tómense un momento, observen esa cocina, les es muy familiar ya. Y observen las alacenas, observen su color y vean si alcanzan a percibir algún ruido, si tal vez el refrigerador está encendido o si alguien está cocinando algo en el microondas. Y observen si perciben algún olor, tal vez hay algo delicioso cocinándose en el horno o acaban de poner la cafetera. Y entonces, al estar observando la escena, quiero que se vayan a la repisa en donde ven la tabla de cortar y un limón. Hay un limón sobre la tabla de cortar. Y acérquense al limón y después junto a la tabla de cortar hay un cuchillo. Tomen el cuchillo y partan el limón a la mitad. Y resulta que salió un poquito de jugo porque se trata de un limón jugosísimo. Y tomen una de las mitades y vuélvanla a cortar con el cuchillo. Tienen 2/4 partes separadas. Y es un limón jugosísimo y quizás quieren sacar la semillita y salen gotitas
del limón. Ahora tomen uno de estas cuartos de limón, acérquense a la nariz y vean si pueden sentir este aroma tan agrio, tan fuerte del limón, y observen el color, la pulpa del limón. Y cuando estén listos, muerdan el limón, muérdanlo. Y observen la sensación. Ahora, retiren el limón, inhalen profundamente, aléjense de la repisa y vuelvan a esta sala. Y si ya están de vuelta en esta sala, por favor, abran los ojos y voltéenme a ver para asegurarme de que estén aquí, no tenga que yo llamar a los paramédicos. ¿Todos de vuelta? ¿Alguien tuvo problemas en encontrarse en la cocina? ¿En su cocina? ¿Fue fácil? ¿Fue fácil encontrarse en su cocina? Sí. ¿Cuántos de ustedes pudieron oler el limón? ¿Cuántos pudieron probar el limón? ¿Sucedió algo más? ¿Cuántos de ustedes empezaron a salivar? Les tengo malas noticias. No hay ningún limón. No hubo limón. No hay ningún limón en esta sala. Y aún así, el cuerpo reaccionó como si hubiera un limón. ¿Por qué? Porque este cableado del que yo les hablé, las conexiones, porque el cerebro sabe exactamente qué es un limón y el hipocampo recuerda al limón y la amígdala dice, ay, odio el limón o a mí me encanta el limón. De cualquier forma no habrá importado porque el cerebro le dijo al hipotálamo que hay algo que tiene un pH 2 y que más vale que empecemos a salivar. Entonces, si el cerebro está conectado a la mente y al cuerpo, ¿hay una conexión? Obviamente existe una conexión entre mente y cuerpo, pero la cuestión es, ¿qué hacemos con esto? Y aquí hay un truco. Ustedes van a volver a su casa y sus parejas les van a decir, ¿qué aprendiste en esta conferencia? Y van a decir, ay, déjame intentar esto. A ver, cierra los ojos, imagínate que estás en la cocina, acabas de aprender algo, o quizás es algo que ya puedes empezar a utilizar. Veamos la respuesta al estrés, porque este es conocimiento recientemente encontrado, cómo se conecta el cerebro con nuestro cuerpo. Aquí tenemos el hipotálamo y cómo estamos reaccionando frente a un estresor y los nervios simpáticos se activan y entonces tenemos la respiración y los músculos y el esqueleto se activa y debo decirles esto también los riñones porque yo soy un nefrólogo y entonces hay estrés y no trata de producir orina y entonces también el tracto gastrointestinal y entonces aquí cuando tenemos la norepinefrina para esta glucosa elevada, si detenemos la respuesta estresora, también esto es lo que necesitamos, es lo que requerimos para el resto del día. Se trata de respuestas perfectas, pero ¿qué sucede si es lo que no sucede? Aquí tenemos la referencia de lo que está pasando frente a un estresor, pero luego tenemos el otro estresor. Y entonces si voy en Washington manejando por tal avenida y sé que siempre hay tráfico, yo ya lo estoy esperando, pero ¿qué pasa? Que voy por Georgia Avenue 2 millas después y ya me voy tensando porque ahí se supone que no debería haber tráfico y me llama mi hijo adolescente y me dice, tengo malas noticias y entonces choco. Es exactamente eso. Y hay una causa asociada con las investigaciones. Luego te dicen, ay, no, mejor me voy con el doctor Eisenberg, que ya me ofreció un mejor empleo. Y entonces esto me tensa más. Y bueno, ya que me doy cuenta de qué sucedió, bueno, la glucosa se elevó, tengo mayor insulina, tengo prediabetes porque tengo la insulina baja y entonces después una enfermedad crónica. No sabemos qué puede prevenir que nuestro sistema inmunológico, pero ¿qué pasa con estas? Las sustancias del cerebro se suprimen. Entonces cuando estamos hablando de, por ejemplo, las mujeres en edad reproductiva dejan de tener la menstruación y ustedes hombres tampoco son inmunes porque se vuelven temporalmente inmunes porque estériles también. Entonces, ¿qué pasa con los niños cuando tenemos estos niños de enfermedad crónica? Pues tienen esta hormona del estrés funcionando todo el tiempo y esto es deprimente. ¿Cómo lidiamos con todo esto? Estamos hablando de estructuras que son muy, muy difíciles y después recordamos, tengo la conexión con mi hipotálamo que me recuerda qué es lo que puede pasar. Tenemos sentidos que impactan también y nosotros decimos, bueno, ¿cuándo fue la última vez que
oliste algo delicioso y te llegó un recuerdo. ¿Qué es eso? Es esto mismo. O si escuchaste una música preciosa que te cambió el estado de humor, es esto. O si viste una película maravillosa o viste a un ser amado y entonces cambió totalmente tu forma de sentir. Ese es tu sistema límbico. Entonces, si tenemos todas estas acciones en el hipotálamo, podemos modularlas nosotros para que nosotros podamos acallar al hipotálamo y colocar nuestros niveles de ACH de vuelta en donde deben estar. La respuesta es sí. Exactamente, sí podemos. Y esa es la base de la medicina mente-cuerpo. La medicina mente-cuerpo utiliza estas conexiones, apalanca estas conexiones, nos enseña que podemos modular lo que sucede en el hipotálamo y de cómo todo esto impacta nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante varias herramientas. Lo podemos hacer con meditación, con imágenes guiadas, con biorretroalimentación. Hay muchísimos métodos. Podemos hacerlos con ejercicios de autohipnosis que podemos hacer a las 4 en punto. También con técnicas de respiración. Acuérdense, aquí solo respiraron 3 veces sentados en esta silla. ¿Y en qué estado de ánimo los colocó? Para otros es el ejercicio físico, para otros es el yoga y el tai chi, y para todo mundo es el soporte o el apoyo en grupos. Sentarse, compartir, discutir también es una técnica de mente y cuerpo. Así es que voy a tomar un ejemplo y decir, ¿cómo funciona esto? Bueno, imaginémonos, ¿qué es la meditación? La meditación, muy simple, es el enfoque intencional en el momento presente sin emitir ningún juicio. Muy difícil de hacerse. Es el enfoque intencional en el momento presente sin hacer ningún juicio. Imagínense lo difícil que es, porque estás sentado aquí escuchándome, ya hiciste un esfuerzo por venir aquí, pero así está funcionando tu cerebro. Si tu equipo fanático está jugando, el equipo del que eres fanático está jugando, te preguntas, ay, ¿cómo van? Luego tienes hambre y dices, ay, ¿a qué hora es la comida? Tu mente siempre está pensando en otras cosas y dices, no, vine a escuchar. Y cada 5 segundos tu mente se va a otro lugar. Entonces, el objetivo de la meditación es poder enfocar la atención, aunque sea 5 segundos, en el momento presente antes de que la mente se vaya. ¿Qué pasa en esos 5 segundos? Ese es el momento exacto en el que estarás totalmente enfocado en el presente y en ese momento no se va a estar liberando esta hormona, no vas a tener ninguna reacción frente al estresor. El problema es que solo son 5 segundos. En el segundo 6 ya estás de vuelta en donde estabas, en otro lugar, a menos que practiques mantener el enfoque, y ahí es donde de verdad importa. Si lo puedes extender a 15 segundos, 20 segundos, y es por eso que esto empieza a funcionar. Y los beneficios de la meditación, volviendo a la cascada que yo les mencioné anteriormente, es exactamente lo contrario. Reduce la hipertensión, el ritmo cardíaco, el cortisol. Esto no es más que la fisiología del desestrés. Llevar en reversa la respuesta del estrés, y los beneficios psicológicos también son increíbles. Yo no siento tanto estrés, me percibo menos estresado, tengo mejor paz mental, y es por eso que esto empieza a revertir el burnout, porque ahora ya te sientes más a ti mismo si practicas esto. Bueno, ¿hay evidencia de esto? Así es que aquí tenemos un estudio que se publicó hace 9 meses, en septiembre de 2013. Aparecieron 2 artículos en los anales de la medicina familiar. Solo les voy a mostrar estos 2. Leamos el título. Una intervención consciente y abreviada puede ayudar a mejorar la calidad de vida, la compasión y el cuidado primario en los practicantes. En Wisconsin, con los practicantes de cuidado primario, trabajaron durante 8 semanas, una vez a la semana, a estar conscientes, y después 9 meses después de la intervención sentían mejor satisfacción con la vida. Esto se sostuvo, y lo mismo pasó con un estudio multicéntrico en el Johns Hopkins, la Universidad de California en San Francisco, Oregon, la Universidad de Rochester, y lugares impresionantes. ¿Qué vieron ellos? Estaban hablando de las decisiones que tienen que ver con las características mentales de ellos, así como cómo le preguntan ellos a sus pacientes, cómo se dirigen a sus pacientes, y eso es lo que encontraron los clínicos que dijeron estar más conscientes
trabajaron mejor en la comunicación centrada en el paciente, y también hubo más satisfacción por la parte de los pacientes, y los pacientes sentían lo mismo. Es exactamente lo opuesto al burnout. En los siguientes, si estas intervenciones con estos pacientes, con estos clínicos, mejoraron la situación de los pacientes y ellos recibieron mejor cuidado, pero aquí la cuestión es que hay que medir objetivamente para ver si es cierto. Pero este es el inicio del revertir el burnout, y cuando estos artículos se publicaron en septiembre, 2 días después, el New York Times publica el siguiente artículo de Pauline Shan, una doctora, en su blog. El título es Reduciendo el burnout de los doctores con conciencia, y hubo 600,000 respuestas a eso. Es exactamente lo que necesitaba, o esto es lo que yo he hecho, ya me ha ayudado. Entonces estamos viendo un nuevo tipo de doctor. Por lo tanto, esto ya nos hablaste de las escuelas médicas del futuro. Es este conjunto de habilidades que tendremos que instaurar en nuestros practicantes. Sí, la respuesta de nuevo es sí. Sí, absolutamente, y no estoy loco. Porque esto es sencillo, es muy fácil de hacer, y es la primera parte del autocuidado, y actualmente se basa en la fisiología básica. Ahora déjenme voltear o regresar con los estudiantes, porque esa es nuestra fuerza de trabajo. En 1998 salió un reporte de la Association of Medical Colleges basado en un panel de decanos y profesores grandes. ¿Qué características queremos ver en nuestros graduados de la Facultad de Medicina? Características, personalidad. ¿Qué queremos que hagan? ¿Qué piensan? El doctor con quien vas, ¿qué quieres de él? ¿Qué características quieres ver ahí? Estás diciendo compasión. Cuando yo fui con mi cirujano cardiólogo para mi bypass, yo quería realmente un cirujano técnico, muy bueno. ¿Cuál es? ¿O son los dos? Aquí fue el rasgo, pero con la característica principal, seguida por conocimientos, habilidades, que trabaje bien. En mi facultad, y la facultad que está hablando, profesora que está hablando en el pasillo, ¿cómo vamos a tener un aplicante altruista? Un graduado altruista. ¿Cómo vamos a obtener un graduado altruista? Y la respuesta es, hay que traer un aplicante altruista, y esperemos que no se lo quitemos en los 4 años siguientes. Y eso se da un resumen, pero sí, es triste, ¿verdad? Es un chiste, pero es triste, porque sabemos que hay un problema ahí. Y de hecho, cuando vemos qué es el altruismo, es compasión, es empatía, es sabiduría, es reconocer y respetar otras profesiones, incluido el Consejo Nacional, lo que ven en altruismo, bajo los comportamientos en el profesionalismo. Lo primero es altruismo, y es algo que sabemos, que queremos ver en nuestros estudiantes, en nuestros doctores. ¿Cómo lo hacemos entonces? Y sabemos que está aquí, les quiero enseñar esto, compasión y empatía, como dijeron. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí hay un reporte que salió en marzo del 2008. Un grupo de maestros con mucho coraje hizo el siguiente experimento. Le dieron a un estudio de empatía a una clase que empezaba, y a través del año que pasaba les daban el mismo estudio, siguiendo empatía en un solo salón durante 4 años. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Esto o esto? Levanten su dedo. Aquí está la información. Aquí está la información. Y si los científicos dicen que son inmunes, no, tanto en hombres como mujeres, la empatía bajó en el primer año. Y si estás pensando cuál es la diferencia entre estas líneas, la superior en ambos géneros son los de especialistas de primer nivel, internos y medicina familiar. El inferior, ¿qué piensan que es? Cirugía y anestesia. Y hago bromas de esto y digo, ¿quieres convertir a un hombre en mujer? Mándalos a la escuela de medicina. Pero es triste. Y cuando les enseñé esta información por la primera vez en Praga en el 2008, y les pregunto a las personas, nadie se sorprendió. Y estoy seguro que ustedes tampoco se sorprendieron. De hecho,
El título fue ¿hay algún endurecimiento en las facultades de medicinas? Sin embargo, son buenas personas, son buenos estudiantes. ¿Por qué está sucediendo esto? Es algo que nos tenemos que preguntar. Entonces hicimos un estudio con mis colegas en Alemania para intentar determinar cuáles son los factores que contribuyen a esto. Y sí, las presiones del estrés financieras, por eso hay este declive. Pero eso no nos satisfizo. Tuvimos que estudiar un poco más allá, porque lo que yo les diría es que los estudiantes emulan a los profesores y ellos son también buenas personas, y la empatía es parte de este desgaste. Sí, vamos a continuar con esto, pero hay que hacerlo reversible, porque los estudiantes nos están reflejando a nosotros. Pongan eso como una nota. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pérdida de la empatía y el burnout? Aquí es un estudio de 7 facultades de medicina en un grupo de mayo. Se publicó en enero. 52% de los estudiantes de medicina respondieron que sí habían tenido elementos de burnout o desgaste o agotamiento. Y esto se compromete en el comportamiento. No es el estar haciendo trampas en los exámenes. Es más bien que ordenaron el examen cuando no tenían que hacer. Ese es un ejemplo. Hay consecuencias para estas actividades y sin embargo, si vemos, hablamos mucho sobre la educación basada en competencias. Aquí hay un ejemplo. Hay muchos resultados. Vean el número 6. Virtualmente cada grupo de los resultados de un doctor de Escocia, el de mañana, va a hablar acerca de la autoconciencia. Y digo, ¿y cómo hacemos que esto se produzca? No solo podemos admitir al estudiante y esperar y rezar que pase esto o que van a salir de una currícula escondida. Hay que tener una intervención activa. Entonces en Georgetown hicimos eso en el 2002. Introducimos un curso específicamente para aumentar el autoconocimiento, enseñándole a los estudiantes estos elementos de la medicina cuerpo-mente. No es para todos, hay otras maneras de llegar ahí. Yo les voy a decir del grupo de estudiantes que sí decidieron tomar este curso. La meta de este programa es poner a los estudiantes en grupos y en estos grupos van a aprender estas técnicas en una manera superficial para disminuir su estrés, pero una manera más profunda para enseñarse la autoconciencia que se va a traducir en autocuidado. Y como lo propusimos a los líderes de la escuela fue que para que los estudiantes sepan cómo ayuda esto a sus pacientes, tienen que experimentarlo primero. Y esos son nuestros objetivos, para que los estudiantes aumenten su autoconciencia en diferentes aspectos de su vida, traducir a sus habilidades a autocuidado y hacer esto en situaciones que no tenga prejuicios y que aumenten las relaciones. No solamente nos suena como una escuela de medicina, ¿verdad? Y aquí está. Tenemos 10 estudiantes, 2 facilitadores en la facultad que hemos entrenado. Todos participan, son 11 semanas. La primera vez es en el verano del primer año. Y le llamamos el camino al autodescubrimiento. Los maestros y los estudiantes están en el mismo camino de autodescubrimiento. Es un elemento importante. Son 2 horas a la semana y se pasan así. Creas un ambiente seguro, que es respetuoso, es confidente, no juzga. Durante las 2 horas que estás ahí, nadie juzga a nadie. Y los estudiantes aprenden a escuchar con un corazón abierto, no escuchar y hacer un juicio o un plan de tratamiento, un diagnóstico, solo escuchar. Se escuchan los unos a los otros y luego les enseñamos una nueva técnica y luego procesamos eso y seguimos a la siguiente semana. Y aquí están las variedades de actividades que hacen en estas 11 semanas. Y aquí está el ambiente. Hablamos de la Escuela de Medicina del Futuro. Tienes ahí, ves tus velas, chocolates, tus flores. Eso es bueno para California, no para la Escuela de Medicina. Y sin embargo, este es un ambiente importante. Los estudiantes llegan y tienen confianza en lo que van a ver y escuchar. No va a salir de esas paredes y todos están sufriendo los mismos temas y están ahí porque quieren estar ahí, quieren una guía. Y aquí está el primer ejercicio, no es cognitivo. Empiezan con su autodescubrimiento en este camino. Les voy a compartir cierta información. Si necesitan ver números, hay que ver qué aprendimos de esto. Inicialmente, cuando comenzamos esto, le preguntamos a los estudiantes sobre su estrés. Y empezamos a ver un declive en eso y un aumento en su autoconciencia. Después tuvimos una serie de instrumentos de investigación que fueron validados y esto vio la empatía. Aquí estaba nuestro grupo de control y la empatía subió en el grupo
que fue en la que entró a esta clase, y el que no entró no hubo cambios. Y el aumento en la empatía ocurre tanto a hombres y mujeres. Esto fue algo difícil. Quiero compartir este grupo en particular. Vimos a 2 cohortes en los 2 primeros años, y aquí hicimos un análisis un poquito más profundo. Ustedes saben, tenemos los estudiantes, dos maestros, 11 sesiones. Aquí están los instrumentos, el estrés perceptivo, el inventario, el afecto positivo, y vimos elementos de inteligencia emocional. Les voy a enseñar los resultados de los primeros 3. Aquí está una manera de ver esta información. Tenemos prepos y medicina mente-cuerpo, y también tenemos la significancia de la diferencia. Para que el estrés baje con ese tipo de efectos es muy impresionante para una intervención del primer semestre. Si dura más allá del primer semestre, es algo que todavía no tengo información. Pero la mente sube. La autoconciencia sube. Vemos los efectos positivos subir y los efectos negativos bajar. Entonces estamos yendo en el camino correcto. La pregunta fue, ¿los cambios en el estrés están relacionados con los efectos en la autoconciencia? Hay una correlación entre los dos. Hicimos un análisis entonces uniendo las siguientes cosas: el cambio en la autoconciencia y el estrés que se ve, y ustedes encuentran una correlación muy significativa entre los dos, lo que significa que mientras más haya autoconciencia, más bajo va a estar este estrés percibido. Y lo mismo aplica en los positivos y negativos. Ahora, si la autoconciencia sube, hay una diferencia entre aquellos estudiantes que estaban en la línea base, y eso nos llevó a hacer un análisis múltiple. Esta tabla es un poco complicado, pero vean solo la primera línea. Lo que estamos viendo aquí es viendo al nivel de estrés base, el cambio en autoconciencia, y dijimos cuáles son los dos correlacionados, y podemos hacer una correlación única, y lo que vemos aquí es que hay 46% de relación entre estos dos y el cambio del estrés, que es 21%, y esto es aplicable a la autoconciencia. Y vimos menos con los otros 2 parámetros. Y para un fisiólogo que no estudia este tipo de números, aquí está lo que yo veo. Si ves al estrés percibido por el estudiante después del curso, la mitad de los cambios son cosas que no medimos. 1/4 del cambio se basa en cómo esa línea base percibió el estudiante su estrés, y el 25% puede ser modificado introduciendo las habilidades. Eso es realmente un cambio impresionante, y eso nos da el por qué queremos incluir esto en nuestra currícula. Y nuestra conclusión de esto es que aumentando la autoconciencia a través de medicina mente-cuerpo puede ayudar a disminuir el estrés, y esperamos, como dice, incluir y hacer mejores doctores y comunicación entre ellos, y no solamente para los estudiantes. Y como lo digo otra vez, les quiero decir que tenemos grupos para profesores también. Tenemos muchos miembros de la facultad, y quiero ponerles aquí, que ven ese señor aquí de blanco con la corbata. Cada vez que me ve en el pasillo me dice, yo no sé cómo hubiera sobrevivido sin esto. Él es el director de la Escuela de Medicina, tiene un trabajo muy importante, y dice, no puedo imaginar cómo hubiera sobrevivido sin mi mente-cuerpo. Y eso no es algo excelente. Debo de decirles que 6 meses después de que terminó su entrenamiento como un facilitador mente-cuerpo, su esposa, que también era una doctora, dio a luz a trillizos. 3. Correcto. Así es que oímos mucho de esto, y para él este entrenamiento le ayudó en su vida. Y en los últimos 12 años que empezamos esto, han visto que entrenamos 80 personas de nuestras facultades para que sean facilitadores, más de 1,600 estudiantes de medicina. Aquí van a ver que tenemos también en la facultad de leyes, de negocios. No solamente es medicina y salud, sino es una habilidad para la gente interactúe con otros y para que realmente sobrevivan este siglo XXI que estamos viviendo. Hay más de 2,300 participantes, y para nuestra escuela de medicina esta es una manera en que tenemos las competencias y autoconciencia. Y mientras comenzamos el programa en el 2002, lo mantuvimos muy en silencio porque no sabíamos dónde iba a ir, pero para el 2008 ya pudimos reportarlo y pusimos la historia, y este es el título: las habilidades mente-cuerpo cambian la cultura de la educación médica en Georgetown. Cuando comencé esto nunca hubiera permitido un título así, pero para el 2008 ya estábamos listos para decir sí está cambiando la cultura, y la razón por la cual está cambiando la cultura es porque los maestros y los estudiantes que han estado
estado en el programa tienen una manera diferente de relacionarse unos con otros. Y nuestras juntas de comité, que eran muy antagonistas, mientras uno está tratando de sacar horas de otro, ya se han convertido muy diferentes. Hay más cooperación. Y cuando el doctor Eisman dice que hay que cambiar la cultura en comida, yo digo, hay que cambiar la cultura también en el autocuidado. Eso también es un elemento muy importante. Y yo enseñé esta diapositiva solamente para enseñarles, sobre todo en rojo, Nancy Harseton, que es el director de Mente Cuerpo, ha desarrollado el entrenamiento que hacemos para los maestros. Y esto es mi última diapositiva. ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Qué traté de compartir con ustedes en estos últimos 45 minutos? Primero, todos reconocemos del punto de vista de la ciencia que la medicina mente-cuerpo no es nada más que aplicar la fisiología, uniendo el cuerpo y la mente de una manera que revierta el estrés. Quiero que piensen como fisiología del desestrés. Luego también es claro que es el estrés de los maestros y de los estudiantes y el desgaste o el burnout son muy serios. Lo ves en estudiantes cuando empieza con el cinismo y luego declina la empatía. Lo vemos en los maestros y en otros trabajadores de la salud. Entonces, ¿cómo reviertes esto? Necesitamos modular el estrés y revertir las tendencias. Lo que hablamos de hoy fue práctica mental, aumentar el autoconocimiento y encontrar el sentido en el trabajo. Y mi último punto es que si queremos un graduado diferente, si queremos que el sistema sea diferente, si no queremos que la empatía baje en todas las escuelas de medicina, hay que tener intervenciones que reviertan esto. Hay que incorporar esto en la currícula y también en la cultura institucional. Muchas gracias. In of the Mexican Association for the Education of Medicine of AMFE, I am pleased to give the certificate of participation to Dr. Aviad Haramati. We have accomplished exactly with the time signal allotted, and so thank you very much.